Muy buenos días, bienvenidos al video número 14 del módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 3, lo que creemos acerca de Dios y de la Trinidad. El día de ayer iniciamos nuestro estudio sobre la Trinidad, comprendiendo principalmente tres cosas. Por un lado, que la Trinidad es un concepto que se tiene que adquirir en base a la experiencia. Y por otro lado, que la Biblia enseña claramente tanto la unidad de Dios como la triunidad de Dios. El concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento. Existen opiniones diversas de la forma en que la Trinidad se enseña en el Antiguo Testamento. Unos declaran que en el Antiguo Testamento se revela la doctrina de la Trinidad de manera explícita. Otros, sin embargo, afirman que lo hace de forma implícita. El Dr. Stamp, un teólogo luterano del tiempo presente, rompe con el pensamiento de los antiguos dogmáticos de su iglesia y asegura que la doctrina de la Trinidad no es explícitamente enseñada en el Antiguo Testamento, que es una verdad del Nuevo Testamento y que no se pudo haber conocido sino hasta que se reveló Cristo, que los judíos nunca la encontraron en el Antiguo Testamento y que si no tuviéramos más revelación que la contenida en este, estaríamos ignorantes de la doctrina. Podríamos asumir que tanto la doctrina de la Trinidad como otras doctrinas se encontraba plantada como una semilla en el Antiguo Testamento y que sólo con la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento pudo germinar hasta su plenitud. Existen muchos pasajes en el Antiguo Testamento que se ve que contienen implícitamente la doctrina de la Trinidad. Entre ellos están los que se refieren a nombres en plural. El uso de los nombres plurales para designar a la deidad es frecuente en la Biblia. Los teólogos de toda época han asegurado que es imposible explicar el uso del plural en lugar de los nombres en singular, a menos que hubiera una pluralidad de personas en la deidad. Examinemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra Dios en el original proviene del término Elohim o los dioses. De nuevo se encuentra en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también en Génesis 3:22. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. El ministro metodista Samuel Wakefield dice, se prefiere el plural aun cuando la intención es afirmar de la manera más solemne la unidad de Dios. Escuche, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. En Eclesiastés 12:1, la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La palabra creador en el original proviene del término et boreka, o tus creadores. Porque tu marido es tu hacedor, Isaías 54:5. La palabra hacedor en el original proviene del término boalaik o saik, o tus hacedores. El ángel de Jehová también aparece en ocasiones en el Antiguo Testamento haciendo referencia a la palabra Elohim, que es el plural de Dios, como en Éxodo capítulo 3, versos 2 y 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Otras figuras triples. La bendición arónica emplea la palabra Jehová en un sentido triple. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6:24 al 27. Se puede decir
que los tres componentes de esta forma corresponden al amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo mencionada en 2 Corintios 13:14. Estrechamente relacionado a esto está el trisagio o triple uso de la palabra santo en el acto de adoración. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Isaías 6:3. Y el Señor responde de manera plural. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6, versos 3 y 8. Los autores del Nuevo Testamento, Juan y Pablo, hacen referencia a este pasaje de una forma trinitaria de la siguiente manera. Refiriéndose a la visión de Cristo el Hijo, Juan escribió, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. Una profecía que Pablo atribuye al Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles. Hechos 28, 25 y 26. Dos referencias más en el Antiguo Testamento. Isaías, al referirse al Mesías, dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48, 16. Palabras que manifiestamente fueron habladas por el Mesías, que se declara a sí mismo enviado por el Espíritu del Señor. La segunda referencia es similar y se encuentra en Ageo capítulo 2 versos 4 al 7. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. Aquí se encuentra una triple referencia a Jehová de los ejércitos, a su espíritu y al Mesías como el deseado de todas las naciones. El resumen de hoy. En este día hemos examinado las escrituras del Antiguo Testamento para corroborar cómo de manera implícita se encuentra el concepto de la Trinidad a través de nombres plurales, figuras triples y otras referencias de Isaías y Ageo. Mañana concluimos con nuestro recorrido que nos completará el primer conocimiento sobre la Trinidad. Que Dios les bendiga.